Bueno, jóvenes, ahora sí estamos grabando. Vamos a mirar el enunciado del práctico de hoy. Vamos a trabajar con imperfecciones en las redes cristalinas y difusión. Difusión en sólido. Ya estoy viendo que me va a dar dolor de cabeza hoy la máquina. A ver quién está llegando. Ay, qué mal. Perdón. Bueno, por fin llegamos. ¿Están viendo, jóvenes, el enunciado del práctico de hoy? Sí, profe. Bien. Siempre que ustedes interpreten que cuando yo hablo, estoy hablando como que les estoy mostrando algo y ustedes no ven lo que supuestamente estoy mostrando, avísenme, por favor, avísenme. ¿Sí? Bueno, el trabajo, la primera parte del trabajo consiste simplemente en expresar concentraciones. ¿Sí? ¿Qué es para ustedes una concentración? Es la cantidad de elementos, de átomos que hay de una determinada especie en una solución o en alguna totalidad. Muy bien, muy bien. Excelente. Todos han entendido la idea. En todo caso, siempre una concentración es una razón o un cociente entre la cantidad que hay de una especie, como nos dijo quién fue este señor Maris. ¿Quién hizo el aporte tan interesante? ¿Quién fue que dijo la definición de concentración? Yo disculpo. Sí, Rodrigo. Es como dijo el señor Maris, es la fracción de una especie, o sea, de una clase de cosa, sobre el total de cosas que hay en un todo. ¿Sí? Entonces, podemos, por ejemplo, en nuestra clase de ciencia de los materiales, podemos ver qué fracción, qué concentración de estudiantes tienen aprobado cálculo 2. Que va a ser la concentración de estudiantes que tienen aprobado cálculo 2 va a ser el número de estudiantes que tienen cálculo 2 aprobado dividido el total de estudiantes que componen la clase. ¿Entienden? Eso es fracción. Eso es concentración. ¿Sí? Eso es concentración. Bueno, ¿cómo vamos a tratar con, en este caso vamos a tratar con sistemas sólidos, es decir, vamos a tratar con materiales en estado sólido. Las concentraciones que nos interesan son representaciones de la cantidad de una especie sólida que hay en una mezcla de sólidos. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo tengo dos componentes que le vamos a llamar A y B, ¿sí? Cuyos pesos atómicos conozco,
Lo que quiero es expresar de dos maneras la concentración que tengo de A y de B en una mezcla de A y B. Quiero expresarlo en porciento atómico y en porciento en peso. ¿Eso tienen claro cómo se hace? Es bastante intuitivo, ¿no es cierto? Si yo tengo la masa de A y la masa de B, lo más fácil es expresar el porciento en peso, ¿sí? El porciento en peso de A será la masa de A que tengo dividido la masa de A más masa de B. Y multiplicado por 100, ¿sí? Como en este ejemplo tengo 30% de A es 70 de B, perdón, 30 gramos de A es 70 de B, está muy fácil el ejemplo porque justo el total es 100 gramos, ¿sí? Entonces ya de entrada va a salir que tenemos el 30 de A y el 30 de B. 30% de A y 30% de B. Se pone solo un poquito más difícil si tenemos que expresar la concentración en porciento atómico, ¿sí? La concentración en porciento atómico sería la cantidad de átomos de la especie A sobre la cantidad total de átomos que hay en la porción de material que yo estoy estudiando. ¿Cómo saco la cantidad de átomos que hay en una determinada masa de un dado elemento? Profe, yo veo la pantalla en negro. No sé si ¿Usted está bien. está viendo la pantalla en negro? Claro, me aparece que no, aparece que está presentando y aparece en negro la pantalla, profe, a mí también. A ver, vamos a tomar medidas en el asunto. Lo que pasa es que necesito bajar de la presentación para darle entrada a alguien que está pidiendo ingresar a la clase. Y ahí se me arma el desparramo. Igual, lo que tenía en pantalla era el enunciado del práctico. ¿Lo tienen en la mano o no? Lo que pasa, claro, es que por ahí, si están mirando la clase, no pueden ver el enunciado a la vez. ¿Así es? Si están con un solo dispositivo, se les complica hacer las dos cosas, ¿no es cierto? Bueno, acá va el práctico. Bien. Estamos viendo el problemita 1. Tengo una mezcla de dos componentes A y B. Y tengo los pesos atómicos. El de A, 63,54, el de B, 55. Por supuesto, en gramos por mol, ¿no es cierto? Formo una mezcla tomando 30 gramos de A. Ahí donde dice compuesto debería decir componente. Ahí debería decir componente A. Bueno. 30 gramos del componente A y 70 gramos del componente B. Entonces tengo que decir cómo expreso la concentración de la mezcla cuando ya se han unido A y B y forman un sólido homogéneo, ¿sí? ¿Qué composición tienen expresado en porciento atómico y en porciento en peso? ¿Sí? Bueno, el porciento en peso, les decía, está muy fácil, porque el porciento en peso es simplemente la masa de A, el porciento en peso de A es la masa de A sobre la masa total, ¿sí? La masa de A son los 30 gramos, y ahora no sé cómo volver a la... Ahora no sé cómo volver a la... ¿Siguen viendo el enunciado? Sí. Sí. ¿Cómo voy yo para verlo el enunciado con ustedes? ¿Está en pantalla completa? ¿Usted? Estoy compartiendo una ventana. Claro. Y entonces usted puede seguir haciendo otras cosas mientras nosotros seguimos viendo el... Claro, yo también quisiera verlo al práctico para ir leyendo. Bueno, no importa, me lo acuerdo más o menos. A ver, si yo hago... ¿Ustedes lo siguen viendo al práctico ahora? Sí. ¿Ustedes han visto que yo he marcado la palabra compuesto A? Sí. Bien. ¿Lo ven en el cursor ahora? Sí. Aleluya. Bueno.
Entonces, decía, está fácil encontrar, por ejemplo, el porciento en peso de A, ¿no es cierto? Es la masa de A, o sea, 30 gramos sobre la masa total, que va a ser 30 gramos más 70 gramos, ¿está? Entonces, es 30 sobre 30%. Y el porciento en peso de B, en un compuesto binario no necesito ponerme a calcular el porciento del otro, porque si ya calculé el porciento de A, el de B va a ser el 100% menos el porciento de A, y ya está. ¿No es cierto? ¿Se entiende? ¿Tiene lógica? Sí, ¿no es cierto? Sí. Con la concentración en porciento atómico, ahí sí hay un poquito más de cuidado. ¿Por qué? Porque la idea es hacer el cociente entre el número de átomos que hay de la especie A sobre el número total de átomos. Pero en realidad uno no puede ponerse a contar átomos. ¿Qué medida hay de la cantidad, cuál es la medida común de la cantidad de partículas de un sistema? ¿En qué se mide cantidad de partículas en un sistema? ¿Cuál es la unidad de medida de cantidad de... El mol. El mol. Entonces, claro, exactamente. La razón del número de átomos de una especie de átomos es lo mismo que la razón de los moles de una especie al número total de moles, ¿no es cierto? Porque entre moles y cantidad de átomos solo hay una constante, que es el número de Avogadro. Si yo al número de moles lo multiplico por el número de Avogadro, me sale la cantidad de átomos. Entonces, como hay proporcionalidad entre el número de moles y cantidad de átomos, la fracción atómica, el porciento atómico es lo mismo que el porciento molar. Entonces eso me da una ventaja, porque si yo tengo las masas de A y de B, y tengo el peso atómico de A y el peso atómico de B, inmediatamente calculo los números de moles y hago la razón de los números de moles. Y eso me va a dar los porcientos atómicos. ¿Comprendido, jóvenes? Profe, Sí, entonces tenemos que hacer el peso de A por número de Avogadro y eso nos daría la cantidad de átomos que tiene el compuesto A. No. Tiene que hacer el peso, la masa de compuesto A dividido el peso atómico de A, y eso ya le da el número de moles, ¿sí? Y directamente usted ya puede dividir sobre el número total de moles, o sea, divide sobre el número de moles de A más número de moles de B. Y eso le va a dar lo mismo que si en el numerador multiplica por el número de Avogadro, abajo también el denominador multiplica por el número de Avogadro, total el número de Avogadro se va a simplificar. Mire, lo hago en 2 segundos en la pizarrita y seguimos. Esperen que hay gente tocando el timbre. No, ya entró. A ver, lo hacemos. Bueno. Yo tengo la masa del elemento A y la masa... Están viendo la pizarra, ¿no? Sí. Estoy viendo masa sub A y AM sub B. De esto tengo el peso atómico de A y el peso atómico de B. ¿Sí? Bueno, el porciento en peso de alguno de los elementos se pone así. Se pone porciento W. La W viene de la palabra inglesa weight, que significa peso, ¿sí? Entonces, el porciento en peso de A, del componente A de este compuesto, es la masa de A, perdón, esto es masa de A sobre masa de A más masa de B, esto es más, y por 100. Fácil, ¿no es cierto? El porciento en peso de B es 100% menos más el porciento en peso de A. Como en compuesto binario no hace falta ponerse a calcular lo otro, ¿no? Bueno.
Y ya está. Bueno, el porciento atómico se pone así, porciento at de A. Escúchese. Por favor, sean puntuales, jóvenes, ya son las 13:20, ya quiero desarrollar la clase con tranquilidad. Bueno, ¿están viendo la pizarra? Decía, el porciento atómico de A lo puedo poner como el número de átomos, N, con N chica voy a poner el número de átomos de A. No puede ser N chica porque ese va a ser el número de moles, perdón. Entendiendo que la N mayúscula representa el número de átomos, ¿no? Esto es el número de átomos de A sobre número de átomos de B más el número de átomos de A. Ya me estaba olvidando. O sea, el número total de átomos. Esto es el porciento atómico y lo tengo que multiplicar por 100. Pero acá puedo hacer valer la relación que les acabo de decir. El número de átomos de A es el número de moles de A por el peso atómico, por el número de Avogadro. Uy, le voy a tener que poner así. N sub AB es el número de Avogadro. Voy a poner otra N para que no se confunda. Voy a poner una N con un firuleto. Esta N sub A es el número de Avogadro, ¿no es cierto? Es el número de átomos de A. ¿Cuántos moles por el número de átomos que hay en un mol? Y lo mismo para el número de átomos de B, va a ser el número de moles B, ¿sí? Más el número de moles de A, y todo con un factor común, el número de Avogadro, ¿sí? Que se puede cancelar. Esto lo cancelo con esto. Entonces, el cociente de números de átomos es lo mismo que el cociente de número de moles. Y por 100. El cociente del número de átomos es igual al cociente del número de moles. ¿Está? Me da 28 ese, profe, me parece. No, pero lo que quiero es que vean, ¿No? es más fácil trabajar directamente con número de moles, ¿no? ¿Cómo saco el número de moles de A? Era la masa de A sobre el peso atómico de A, ¿no es cierto? Sí. Y el número de moles de B es igual a la masa de B sobre el peso atómico de B. Y esto es más fácil trabajar con números de moles porque son números más chicos que con trabajar con números de átomos que tienen potencia de a la 22, de a la 23, vaya a saber qué cosa es. Mucho más lío. Entonces es más práctico expresar el porciento atómico, que es exactamente lo mismo, solo que trabajamos con números de moles que generalmente son mucho más chiquititos, son 10 a la 22, del orden de 10 a la 22 más chiquititos que los números de átomos, ¿no es cierto? Entonces es más cómodo trabajar los porcientos atómicos sobre los números de moles que hay de uno y de otro. Entonces está fácil sacar las concentraciones y expresarla en porciento atómico y en porciento en peso. Lo que sí, no hay una transformación directa de uno a otro, porque aparecen de por medio constantes que hay que aplicar para cada elemento que no son las mismas, porque hay que usar los pesos atómicos de uno y de otro. Y los pesos atómicos varían de un elemento al otro. Entonces, no se puede transformar fácilmente de la concentración en porciento en peso a la concentración en porciento atómico. No hay un pasaje fácil, digamos. Bueno, y acá lo mismo, como es un compuesto binario, si yo calculé el porciento atómico de A, el porciento atómico de B es 100 menos el porciento de A, y listo, ya está resuelto el problema. ¿Está?
Estas son las dos formas más comunes de expresión de concentraciones en compuestos en el contexto de la materia que estamos viendo, ¿sí? Así que nos vamos a tropezar a cada rato con este tipo de expresión de las concentraciones. Entonces está bueno que lo manejemos bien de entrada. Todo entendido hasta acá, ¿no es cierto? Es fácil esto, pero quiero que lo tengan siempre bien presente. Bueno, vuelto al práctico, ¿se lo veo o no? No, ¿no? No, profe, no se lo ve. No, profe. No, profe. Se ve la reunión, ¿no es cierto? Ahí está. ¿Ahora sí se lo ve al práctico? Ahora sí. Bueno. Ahora viene un primer concepto. Hemos visto que los materiales sólidos suelen tener fases cristalinas, ¿no es cierto? Y hemos visto qué es un cristal. Hemos visto que un cristal es un ordenamiento regular de átomos en el espacio, con simetrías características, con una unidad estructural que se repite periódicamente en el espacio y que genera toda la red cristalina. Pero lo que llama la atención es que en la naturaleza no son tan comunes las estructuras perfectas. Es decir, bueno, si los metales tienen la posibilidad de formar fase cristalina, ¿por qué no todo el metal que hay en el mundo es cristalino? O sea, ¿por qué no todo lo que está hecho de metal tiene estructura cristalina? Porque resulta que hay una tendencia en la naturaleza a buscar el equilibrio haciendo mínima la energía total, potencial y cinética de un sistema. Y resulta que un sistema que tiene algún grado de desorden baja un cachito más la energía respecto del sistema formado por los mismos elementos, pero perfectamente ordenado. ¿Se entiende? Yo tengo dos sistemas que están hechos de lo mismo. Uno perfectamente ordenado y el otro tiene un cachito de desorden. Resulta que el que tiene un cachito de desorden tiene una energía total un poquito menor. Y eso ya basta entonces para que cuando los sistemas busquen su estado de equilibrio, busquen desordenarse. Espontáneamente los cristales generan defectos. Supónganse que yo logro en un laboratorio crear un cristal perfecto donde cada átomo está exactamente en su sitio de red. Perfecto. Lo dejo 5 minutos a una temperatura por encima del cero absoluto y ya se me empezaron a formar defectos. Solito, sin que yo haga nada. Espontáneamente el sistema genera defectos para minimizar un poquito más su energía. Es así. Los defectos que más fácilmente se forman en los sólidos cristalinos son los sitios vacantes o vacancias. La palabra vacancia no es muy buena, no es muy elegante porque es una mala traducción al castellano de la palabra inglesa vacancy. En castellano se dice sitio vacante o vacante. ¿Sí? Pero bueno, hay tanto texto traducido así al manchanchi que ya se usa mucho la palabra vacancia. Yo por ahí uso más sitio vacante. Bueno, el sitio vacante es un lugar de una red cristalina donde debería haber un átomo, pero no está. Hay un hueco. Ese sitio de red está desocupado. Está vacante. ¿Cómo se forma? Bueno, se forma cuando en la superficie del cristal por ahí hay un escaloncito, entonces un atomito migra hasta ese escaloncito, deja un pocito, ese pocito se mete y así va migrando hasta que queda en el centro del cristal un hueco. Lo deben haber visto en la teoría. La formación de sitios vacantes por migración de átomos a la superficie. Bueno, como a los cristales les gusta espontáneamente formar sitios vacantes, hay una concentración en equilibrio de sitios vacantes a distintas temperaturas. Que si yo agarro un cristal de aluminio, empiezo con el cristal perfecto y voy subiendo de a poquito la temperatura, para cada temperatura se forma una cierta cantidad de sitios vacantes en equilibrio. Quiere decir que es una cantidad perfectamente definida de sitios vacantes. No va a haber ni más ni menos. A esa temperatura hay un número
de sitios vacantes que hace mínima la energía y por lo tanto estable a ese sistema. Por eso es un número de sitios vacantes en equilibrio, ¿sí? No quiere tener ni más ni menos sitios vacantes que los que tiene. ¿Está? Entonces está en equilibrio termodinámico. Si va cambiando la temperatura, cambia la cantidad de sitios vacantes por unidad de volumen, ¿sí? Cambia la concentración de sitios vacantes. Y eso responde a una ecuación exponencial, ¿sí? Ustedes ya vieron la concentración en equilibrio de vacancias, ¿sí? C sub B. ¿La vieron o no la vieron? Díganme que sí, miéntanme, que me gusta. Ah, ¿ustedes están viendo los videos de la teoría, chicos? Sí, profe, Sí. sí lo hemos visto en la teoría. Bueno, entonces, ¿se acuerdan de la concentración? ¿Se acuerdan de la concentración? Claro, ¿se acuerdan de la concentración en equilibrio de sitios vacantes? Sí, sí. El número de vacancias en equilibrio sobre el número de átomos de la red. Muy bien. Eso es la definición. ¿Y cómo depende ese cociente del número de sitios vacantes sobre el número de... En realidad, voy a tener que volver a mostrar la pizarrita para que quede bien claro cómo es el concepto de concentración en equilibrio de sitios vacantes. Ah. ¿Qué quería mostrar? Ah, la pizarrita. Bien. Vamos a borrar todo. Ahí está. Fíjense, alguien dijo que la concentración en equilibrio de vacancias o de sitios vacantes era el número de vacantes sobre el número total de átomos. ¿Así lo dijo? Sí, profe. Bueno, resulta que en realidad no es tan así, ¿no? Este en realidad no es un número absoluto de sitios vacantes. El número de sitios vacantes generalmente por unidad de volumen, es decir, cuántos sitios vacantes hay por metro cúbico o por centímetro cúbico, ¿sí? Y este no es el número de átomos, es el número de sitios de red, ya sea que estén ocupados o no, ¿sí? Eso es la concentración. Ahora, ¿qué pasa con el número de sitios de red ocupados o no? En el numerador no hay problema. El número de sitios vacantes es el número de lugares vacíos. Esto puede estar por unidad de volumen. Abajo también está por unidad de volumen. El número de sitios de red se forma contando, como dijo el joven, el número de sitios que están ocupados más el número de sitios que están vacíos, o sea, el propio número de sitios vacantes. Este sería el total de número de sitios. Esto quiere decir N sub O, o sea, el número de sitios de red que están ocupados por un átomo. Y este es el número de sitios de red que están vacíos, ¿sí? Esta concentración en equilibrio se aproxima acá poner el número de átomos, o sea, el número de sitios ocupados, si es que el número de sitios vacantes es muy chiquito. O sea, si tenemos baja concentración de vacantes. Si tenemos bajas concentraciones de vacantes, este número es muy chico comparado con este y lo puedo despreciar acá un valor aproximado, ¿no? Y me queda entonces que el número de sitios, la concentración en equilibrio de sitios vacantes es el número de sitios vacantes por unidad de volumen sobre el número de sitios ocupados por unidad de volumen. Y el número de sitios ocupados es la cantidad de átomos, como dijo el joven recién. ¿Se entiende? Este es el número de sitios vacantes por unidad de volumen que hay en un material. Este es el número de sitios ocupados o de átomos por unidad de volumen que hay en un material, ¿sí? Y esto depende de la temperatura de una forma exponencial, ¿sí? Donde esto es
el exponente es una cierta cantidad característica que se llama energía de formación sobre la constante de los gases por la temperatura absoluta. Esta QF es la cantidad de energía necesaria para generar un mol de sitios vacantes. Se llama energía de formación, por eso el subíndice F. ¿Sí? Q porque antiguamente se asociaba energía con calor casi unívocamente, y con Q se expresaban las cantidades de calor en termodinámica, que ustedes deben haber hecho ya problemas de termodinámica, donde siempre al calor le llaman Q. Bueno, acá también se llama Q porque es una energía y se asocia con el calor. De hecho, en general se la da en calorías, aunque la caloría no es unidad del sistema internacional. Bueno, así cambia la concentración de sitios vacantes con la temperatura. Es una razón, o sea que es un número adimensional. O sea, no importa cómo yo exprese estas cantidades, esto es una razón, es un número puro, ¿sí? No tiene unidades. E a la menos Q de formación sobre R por T. Y esto, insisto, es una cantidad que se puede definir en los sólidos cristalinos en equilibrio. O sea, para cada temperatura, acá falta el sub F. En un material dado que tiene su propio QF definido, la concentración de vacancias es única para cada temperatura, está en equilibrio. Por ahí puede haber pequeñas fluctuaciones, pero la tendencia es mantener este número. ¿Qué se gana con eso? Equilibrio. Equilibrio. Si el cristal con sitios vacantes tiene menos energía total que el cristal perfecto. ¿Entendido ese concepto, jóvenes? No es caprichoso, no es porque uno quiera complicarles la vida inventando cosas raras. Esto es una descripción de lo que pasa en la naturaleza, ¿sí? Bueno, entonces vamos a resolver un problemita con sitios vacantes. ¿Alguien tiene alguna duda? Por favor, dígame. Si no... No, profe. Bueno, gracias. Bueno, calculemos la concentración de sitios vacantes. Por favor, si tienen a mano el enunciado, corrijan, acá no tiene que decir compuesto, sino componente, ¿no? Componente A y componente B. ¿Sí? Bueno. Calculemos la concentración en equilibrio de vacancias de cobre puro. ¿Sí? A 200 grados Celsius bajo cero, a 500 grados Celsius y a 1000 grados Celsius. Y acá nos dan la información que la energía de formación de las vacancias en el cobre es 20.000 calorías por mol. ¿Sí? Se necesitan 20.000 calorías o se intercambian 20.000 calorías cuando en un cacho de cobre se forma un mol de sitios vacantes. En general, esa es ganancia de energía. ¿Sí? Es ganancia de energía. 20.000 calorías por mol. O sea, si se le formara un mol de sitios vacantes a un cristal, ese cristal con un mol de vacantes va a tener 20.000 calorías menos que el cristal perfecto. ¿Sí? Eso es la energía de formación. Y después vamos a calcular la energía interna asociada con las vacancias en un mol de cobre a 500 Celsius. Y tenemos que expresar la respuesta en calorías por mol. ¿Alguien lo hizo ya? ¿Nadie lo hizo el problemita? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Podríamos construir una tablita, ¿no es cierto?, donde podemos poner estas temperaturas, pero ¿cómo las tengo que expresar a las temperaturas? Para usar la ecuación que acabamos de ver. En Kelvin. En Kelvin. Así que lo primero que hay que hacer es convertir estas temperaturas a Kelvin. ¿Sí? Kelvin. Si alguien tiene la calco a mano, veamos.
Bueno, está fácil. 273 menos 200 Celsius es 73. O sea, la primera temperatura es 73 Kelvin. 500 más 273 es 773, ¿sí? Así que tenemos 73, 773 y esta será 1273, ¿sí? Esas son las tres temperaturas a las cuales vamos a calcular las concentraciones de vacancia en equilibrio. Entonces, hay que usar la ecuación que acabamos de ver, donde en el numerador tenemos que poner la energía de formación, 20.000 calorías por mol, o 20 kilocalorías por mol, más fácil. Y bueno, por ahí lo tengo hecho al calculito, lo vamos a ver. Creo que ganamos algo si lo vemos. ¿Qué R teníamos que usar, Y hay que profe? usar el que esté en calorías sobre mol Kelvin, porque tenemos el Q de formación en calorías. Entonces, a ver, siempre yo spoileo las presentaciones. Menos mal que esto no es una serie, porque me van a matar. Acá está hecho el de las concentraciones. Ah, pero este está feo. Bueno, lo primero que hemos hecho ha sido convertir las temperaturas. Esto lo están viendo, ¿no? Hemos convertido las temperaturas a Kelvin. Ahí está, 73, 773, 1273. Ahora tenemos que usar esta ecuación, donde la energía de formación es 20.000 y R es 1,987, como preguntaba el señor Dilacio. 1,987 calorías sobre mol Kelvin. Si quieren redondearlo a 2, ningún problema. Pueden poner R igual a 2. Entonces tenemos 20.000 sobre 2, ya es 10.000. Está fácil, ¿no es cierto? Y bueno, y acá vamos poniendo los distintos valores de temperatura. Si hacemos las cuentitas con la calcu con cuidado, ¿sí? Cuando el cobre está a 73 Kelvin, o sea, solo a 73 grados por encima del cero absoluto, la concentración de vacancia en equilibrio es 1,3 por 10 a la menos 60. O sea, si yo, no sé si puedo escribir acá y se ve. Si yo multiplico por 10, esto va a quedar 13 por 10 a la menos 59, ¿no? ¿Se ve lo que estoy escribiendo? Sí, sí se ve. Bien, puse que el 1,3 por 10 a la menos 60 es lo mismo que 13 por 10 a la menos 59. ¿Por qué hice esto? Bueno, porque quiero que acá me quede un número entero. Porque quiero proponerles que lo interpretemos de la siguiente manera. Esta concentración de 1,3 por 10 a la menos 60 quiere decir que cada 10 a la 59 átomos, cada 10 a la 59 átomos, hay 13 sitios vacantes. ¿Entienden? Eso quiere decir esta razón. Esto es lo mismo que poner 13 sobre 10 a la 59, ¿no es cierto? Copiamos. Sí. Pegamos. O sea que justamente me está diciendo, pero ya no va a ser menos acá, ya va a ser 13 por 10 a la 59. Esto es lo que decía la definición. Quiere decir que hay 13 sitios vacantes cada 10 a la 59 átomos. Es como muy poquito, ¿no es cierto? Necesito juntar del orden de 10 a la 60 átomos para encontrar del orden de 10 sitios vacíos a esa temperatura. ¿Se dan cuenta? Es muy poquito, muy poquito. Acá serán 22 cada 10 a la menos 5. O sea, multiplico por 10 también. Entonces me va a quedar 22. Me va a quedar 22 sobre 10 a la 5. Quiere decir que esto significa que cada 10 a la 5 átomos va a haber 22 vacancias. Aumentó un poquito.
Y fíjense esto ya, a 1273 Kelvin, a 1273 Kelvin, ya tengo 37 sitios vacantes cada 1000 átomos. Multiplico por 10 en ambos miembros, me queda 37 sobre 1000. Quiere decir que hay 37 sitios vacantes sobre 1000. Y eso ya es un número, ya está picante, ¿no es cierto? Ya son 37, como que ya se percibe. Ahora, ¿alguien tiene a mano una tabla periódica? Si alguien tiene la tabla periódica, ¿se puede fijar, por favor, en la temperatura de fusión del cobre? A ver, hijita, ¿me la acercas? De fusión, profe, La temperatura de fusión del cobre. 1085 grados Celsius. 1085 Celsius. Le sumemos 273. $1358. 1358. El cobre ya se funde a 1358 y estamos acá a 1278, estamos casi a 1300. O sea, estamos muy cerca, estamos a una temperatura muy cercana al punto de fusión, o sea, para el cobre es una temperatura muy alta, ¿se dan cuenta? En relación a una temperatura que marca un cambio de estado del sistema. Estamos a una temperatura muy alta y tengo 37 sitios vacantes cada 1000. No es un número impresionante teniendo en cuenta que estamos casi al punto en que se va a fundir el material. ¿Sí? O sea que la cantidad de sitios vacantes que necesita un cristal para bajar un poquito su energía y ser un poquito más estable, no es descomunal, no es una monstruosidad. ¿Sí? Necesito estar a temperaturas cercanas al punto de fusión para llegar a concentraciones que arden en el orden de 10 a la menos 4, 10 a la menos 5. ¿Se dan cuenta? A temperaturas más bajas, 10 a la menos 6, 10 a la menos 20, 10 a la menos 50, 10 a la menos 60. ¿Se dan cuenta? Son concentraciones que mientras más baja la temperatura, muchísimo más chiquitas se van haciendo. ¿Se entiende la idea? Obviamente esto pasa con todas las cosas que varían exponencialmente, ¿sí? Siempre son así las variaciones exponenciales. Bueno, ¿cuánto vale la energía interna asociada con las vacancias? Bueno, lo que hay que hacer es, el delta de U es el cambio de energía interna que experimenta el cristal cuando se forma o cuando desaparece una cierta concentración C sub B de vacancias, ¿sí? Entonces, el cambio en la energía interna del sistema vale la concentración de vacancias que se forma o que desaparece, lo que sea, por el calor de formación de ese material. Entonces, si queremos calcular la energía interna asociada con las vacancias en el cobre a 500 grados, lo que tenemos que hacer es multiplicar la concentración en equilibrio de vacancias del cobre a 500 grados, que ya la habíamos calculado, de 2,2 por 10 a la menos 6, por la energía de formación de las vacancias en el cobre, que son 20.000 calorías. Y eso nos da 0,44 milicalorías. ¿Sí? 0,44 milicalorías. Esperen que hay alguien tocando el timbre. Bueno. Listo con las vacancias. ¿Ustedes están viendo la pizarra o están viendo el práctico? El solucionario. El solucionario. ¿De dónde está el solucionario? Supongo que es este. ¿Qué están viendo? El Word, profe. ¿Que está scrolleando? ¿Estoy scrolleando hojas? No, está quieto. ¿Está quieto? Entonces no están viendo lo mismo que yo. El que estaba explicando recién, profe. Bueno, perdón.
que se me... Bueno, me tengo que ser un poco drástico y ya a partir de cierta hora no admitir más personas, porque son casi las 4, pues ya pasó una hora de clase. Y si cada vez que tengo que parar para admitir a alguien se me arma este lío, bueno, ahora estamos viendo de nuevo el práctico. El punto 3 es, nos dice, la densidad experimental de un cristal de aluminio puro es tanto. O sea, yo agarro en un laboratorio, genero un cristal de aluminio puro, le mido la densidad y me sale eso, ¿no? Y me da el parámetro de red. Resulta que si yo calculo la densidad teórica, me sale más grande. Entonces, se puede hacer un método experimental para determinar la concentración de vacancias en un material, obviamente en condiciones muy cuidadosas, midiendo la densidad con muchas cifras significativas. Acá está con 4 cifras significativas, o sea, hasta la milésima de gramo por centímetro cúbico. Y se compara la densidad con la que debería tener si el cristal fuera perfecto. Y se hace la hipótesis de que la diferencia entre la densidad experimental y la densidad teórica es toda debida a los sitios vacantes. Es decir, bueno, ¿por qué me sale distinta la densidad que yo mido en relación a la que yo calculo? Yo digo, bueno, hago la hipótesis de que por culpa de los sitios vacantes. Como hay sitios vacantes, me están faltando átomos. Entonces tengo menor cantidad de materia, tengo el mismo volumen, entonces me va a salir menos denso el material real que el material perfecto. Entonces, se propone como método experimental medir cuidadosamente la densidad de los materiales puros, calcular la diferencia respecto de la densidad del material perfecto, la densidad teórica, y con esa diferencia encontrar la concentración en equilibrio de vacancias. Es un método sugerido hace mucho para resolver experimentalmente la medición de la concentración de vacancias, porque una cosa es postular y decir, sí, existen los sitios vacantes, están en equilibrio termodinámico, responden a esta ecuación, y otra cosa es comprobarlo experimentalmente. ¿Se dan cuenta? Hay que tener métodos que nos permitan corroborar lo que yo digo teóricamente. ¿Sí? Bueno, ahora les voy a mostrar. Esto no lo quiero, entonces no guardo los cambios. Todavía no estoy compartiendo nada, pero en un cachito estoy buscando un documento, ya lo muestro. No, este no. Y vemos cómo se hace esto de medir la concentración de vacancias a partir de mediciones de la densidad. Y un salto, vamos a saltar unos cuantos problemas más adelante porque esto está medio aburrido, ¿no? Ciencias materiales. Bien, ¿alguien lo ha hecho este problema? ¿Lo han hecho con los...? La pantalla en negro, no sé si soy yo nomás o... No se ve, profesor, todavía. No, todavía no. Pero les voy preguntando, ¿alguien lo ha hecho el problemita al problema 3? El de la densidad teórica y la densidad experimental. Están fallutos, jóvenes, están fallutos.
Habíamos quedado que los viernes íbamos a tratar de trabajar más que nada sobre cosas que ustedes hubieran encontrado difícil, no hubieran entendido, pero el compromiso era que ya vinieran con algo hecho, ¿no? Porque no es que yo tenga que volver a dar toda la teoría y volver a resolver los problemas. Estamos perdiendo tiempo, porque si han tenido el martes para ver el video nuevo y ver el práctico nuevo, han tenido el jueves para trabajar con los estudiantes, hoy viernes tendríamos que estar cerrándolo al tema, viendo Profe, no cuáles son. tuvimos clase ayer, porque era feriado. Ayer ha sido feriado, pero lo tenían al práctico y lo tenían al video. Se podrían haber puesto a hacer los numeritos de práctico, ¿no? Y la idea era que hoy llegáramos con algo para ver y sacarnos las dudas. Porque si no, ¿qué van a hacer? ¿Van a esperar que el lunes le suban las soluciones al práctico ya hechas y estudiar eso para el parcial? Así no, yo así les vaticino que no van a estar en condiciones de promocionar la materia. Porque en los parciales van preguntas teóricas, ¿sí? No me sirve de nada que ustedes aprendan de memoria qué formulita tengo que usar para resolver este problema si no están manejando los conceptos que hay detrás de las formulitas, ¿sí? No nos sean estudiantes formuleros, eso no sirve. Queremos estudiantes razonadores. Para eso tienen que ir llevando juntos de la manito la teoría con el práctico. Entonces lo ven al video, hacen algunos problemitas para ir fijando, para ir entendiendo en el momento. Cuando han aprendido qué es una concentración en equilibrio de vacancia, ahí nomás hacen un par de problemitas. Si no, les digo en serio, no los veo flojos para que puedan promocionar. Van a regularizar, eso sí, pero después van a tener que ir al final. No es que sea una pesadilla ir al final, pero es una instancia más, que se la podrían ahorrar si ahora, durante el cursado, le ponen un poquito de onda y van haciendo juntos, paralelo, el ver los videos y hacer los prácticos. Bueno, ya suficiente reto. Vamos a trabajar. Acá está más lindo porque este lo hice yo. Bueno, esto les quería mostrar. No, esto ya está hecho. Problema 3. Fíjense, lo quiero poner acá escrito porque yo escribiendo en la pizarra con el cursor queda una cosa horrible. Entonces voy a usar las ecuaciones que ya tengo acá, que están más lindas. Fíjense, esta ecuación ya la conocen, ¿no es cierto? ¿La llegan a ver bien? Por ahí la voy a poner un poquito más grande. Vamos a meterle un poco más de zoom. Pongamos un 140%. Ahí se la ve más lindo la ecuación, ¿no? ¿Qué define, qué es Rho sub T? ¿Qué es Rho sub T? Es la densidad teórica. Es la densidad teórica de un elemento que tiene n minúscula átomos por celda, ¿sí? Tiene peso atómico A, este es el número de Avogadro, entonces el cociente de A sobre el número de Avogadro, este cociente de A sobre el número de Avogadro, es la masa de un átomo. Entonces, si yo multiplico la masa de un átomo por el número de átomos, eso me da la masa total que hay en una celda. Y si divido en el volumen de la celda, que es una celda cúbica del lado A, esto es la densidad que debería tener el material. Esto está calculado en una celda, pero como la densidad es una propiedad intensiva, ¿no es cierto? Entonces no importa el tamaño de la muestrita donde yo haga el cálculo, ese valor vale para todo el material, ¿sí? Bueno. Fíjense, si con los datos calculamos, el aluminio tiene una estructura FCC, dice acá el problema, entonces tiene 4 átomos por celda. 26,98 gramos por mol, dividido en el número de Avogadro, este es el parámetro de red, que es dato del problema, elevado al cubo, y me sale esta densidad teórica, 2,699 gramos por centímetro cúbico. Que si tienen la tabla periódica, yo tengo acá una que me prestó mi hija, vamos a ver, aluminio,
está ese aluminio? La densidad, símbolo, punto de fusión, número de isótopos, número de oxidación. Oh, no tiene una densidad. Ah, capaz que acá mismo dentro de la tabla. 270 está en la figura en la tabla, profe. ¿2,70? Sí. Bien. Entonces, qué raro, porque así, está bien. ¿Cómo? La experimental sale más... Ah, no, bueno. Ah, está bien. Pero acá dice el dato que esta muestra de aluminio, la que estamos analizando nosotros, tiene una densidad de 2,697. ¿Ven? Este es el dato de nuestro problema. Y la teórica es 2,699. O sea que es más grande la teórica que la experimental. ¿Eso por qué? Bueno, porque acá están incluidos los sitios vacantes. Acá faltan átomos. En el pedazo de aluminio real faltan átomos. Si estuvieran todos, si estuvieran los 4 átomos por celda en todas las celdas, si en todas las celdas estuvieran los 4 átomos por celda, me tendría que dar este número. Pero como este aluminio tiene sitios vacantes, va a haber celdas donde no va a haber 4. ¿Se entiende? Va a haber algunas celdas donde va a haber menos de 4 átomos. Entonces, ¿qué pasa si yo quisiera escribir una ecuación análoga a esta, pero para la densidad experimental? Yo la podría escribir de la misma manera, pero en donde tengo que poner el número de átomos por celda, pongo un valor que le llamo n asterisco. ¿Qué es n asterisco? Bueno, es un número de átomos por celda menor que 4. Pero este, digamos, es el promedio de todas las celdas. Es un n promedio de todas las celdas. En algunas va a ser 4, porque están todos los átomos, pero en otras no va a ser 4. Entonces va a ser un n un poquito menor que 4. ¿Se entiende la idea de qué es el n asterisco? Es para explicar por qué la densidad experimental es menor que la teórica. ¿Sí? Es como que yo me pusiera a calcular este número en todas las celdas y promediara después. Y bueno, al promediar, los factores que son constantes van a seguir siendo constantes. Lo único que se va a promediar va a ser el n, porque va a haber celditas donde va a haber 4, y va a haber otras donde va a haber 3, y va a haber otras donde va a haber 2, ¿sí? Entonces, en promedio tengo n asterisco. La cosa es que este n asterisco es menor que este n. Era la diferencia porcentual, o sea, mejor, la diferencia relativa, hago la resta entre la densidad teórica menos la densidad experimental, esta que acabo de calcular, y divido en la teórica todos los factores. Fíjense, esta con esta tienen los factores A, número de Avogadro, y A al cubo son iguales, ¿no es cierto? Peso atómico, número de Avogadro y A al cubo son iguales. Entonces se van a cancelar. ¿Y qué me va a quedar? Me va a quedar esto, la diferencia entre n y n asterisco sobre n. Y esto, la diferencia de n menos n asterisco, es lo que me da el número de sitios vacantes que hay. Y si yo el número de sitios vacantes lo divido en el número total de sitios, ¿qué es eso? Concentración de sitios vacantes. Concentración en equilibrio de vacantes. O sea que la concentración en equilibrio de vacantes se puede medir así, ¿ven? Como la diferencia entre la densidad teórica menos la experimental dividido la experimental. Entonces hacemos los números con los datos que tenemos, ¿sí? Esto, así me sale la densidad teórica. Acá lo hicimos con ustedes. Acá está, sale 2,699, ¿no es cierto? Este es el dato que me da el problema. Me han dicho que se lo midió y me dio 2,697. ¿Sí? Entonces hago la diferencia, divido el valor de la teórica. Y eso me da 7,4 por 10 a la menos 4. 7,4 por 10 a la menos 4. O sea, si lo expresáramos como hemos dicho recién, si multiplico por 10 acá para que me quede un número entero, sería 74 sobre 1000. Quiere decir que tengo 74 sitios vacantes cada 1000. ¿Está? Eso es lo que puse acá, una proporción de 74 átomos ausentes cada 1000 átomos.
Bueno, y el punto B, perdón, la pregunta A era justamente qué fracción de átomos están ausentes en la estructura cristalina. Y lo acabamos de sacar. La fracción de átomos ausentes es 7,4 por 10 a la menos 4 o 74 cada 1000. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos sitios vacantes hay en 1 centímetro cúbico? Esa es la pregunta B. ¿Cuántos sitios vacantes hay en 1 centímetro cúbico? ¿Cómo se hace eso? Bueno, tengo ya una cosa calculada que está muy piola, que es la concentración en equilibrio de sitios vacantes. Si yo sacara cuántos átomos hay en 1 centímetro cúbico, lo multiplico por la concentración de vacancia y eso me daría el número de sitios que están vacantes. ¿Se entiende? ¿Sí? ¿O no? ¿Puedes repetirlo de nuevo? Si yo calculara cuántos átomos de aluminio hay en el aluminio perfecto, ¿no? Donde no falta nada, cuántos átomos de aluminio hay en 1 centímetro cúbico, si a eso lo multiplico por la concentración de sitios vacantes, me va a dar el número total de sitios vacantes en 1 centímetro cúbico. Ah, sí, con una regla de 3 simple, digamos. Con una reglita de 3, por decirlo, o con una proporción lineal. Bueno, eso es lo que hice a continuación. Pero hay una cosa que es linda en el manejo de las ecuaciones que yo quisiera con la que se familiarice. Miren, en la expresión de la densidad teórica, acá, de esta expresión yo puedo sacar cuántos átomos hay por unidad de volumen. Perdón, así, haciendo n sobre a cubo. N sobre a cubo, esto es el número de átomos que hay en una celda sobre el volumen de la celda, ¿no es cierto? Eso pensando en una celda. Pero la cantidad de átomos por unidad de volumen es intensiva. Entonces, lo que yo saco para una celda vale para todo el material. Entonces, yo puedo decir que el número de átomos por unidad de volumen que hay en un material que tiene n átomos por celda, tiene peso atómico A y tiene celda de parámetro de red A, ese número de átomos está dado por esta ecuación. El número de Avogadro o la densidad teórica sobre el peso atómico. Lo despejé de acá. ¿Ven? ¿Les parece razonable lo que estoy poniendo? Esto. Que el número de átomos que hay por unidad de volumen en un material, ¿sí?, que tiene n átomos por celda, peso atómico A, parámetro de red A, es esto. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Sí, profe. Bien. Entonces calculemos, ponemos número de Avogadro, ponemos la densidad teórica que ya hemos calculado arriba, dividimos el peso atómico, y nos sale que en el aluminio hay 6,03 por 10 a la 22 átomos por centímetro cúbico. Si está todo ocupado, están todo en su lugar, hay 6,03 por 10 a la 22 átomos, en 1 centímetrito cúbico. ¿Sí? Entonces, a este número, el número de vacancia va a ser ese número multiplicado por la concentración de vacancia. Ahí está. Esto es lo que les estoy proponiendo. El número de vacancia va a ser ese número de átomos que hay en 1 centímetro cúbico multiplicado por la concentración de vacancia. Y me sale entonces que en 1 centímetro cúbico de aluminio hay 4,5 por 10 a la 19 sitios vacantes. ¿Está? ¿Sabe más Sí, o menos? ¿Cómo? sí, profe. Bien. Esto es un poco jugar con números, pero también es la idea de que aprendan a hacer estas relaciones entre los conceptos, ¿no? Partiendo de ecuaciones que ya nos tienen que ser familiares, podemos sacar datos del material que no están tan directamente en las tablas, pero que tienen que ser como son. O sea, si yo de acá tomo el número de átomos que hay por unidad de volumen, eso tiene que ser verdad, se tiene que cumplir que es así.
Porque si la densidad teórica me da esto, y ahí está el número de átomos por unidad de volumen, yo de ahí despejo y así me tiene que dar. ¿Está? Entonces, bueno, hay que familiarizarse con esto. Bueno, vamos a ver un último problemita de efectos, y vamos a pasar, bueno, no sé si va a ser un último problemita. Es muy picante el tema de las dislocaciones, ¿sí? Entonces vamos a ver el problemita de dislocaciones. Pucha. Determinar el vector Burgers, dibujarlo, para las dislocaciones de las figuras 3A y 3B, hallar su dirección y magnitud. Indicar si las dislocaciones son de borde o de hélice. Suponga que la distancia entre átomos y cristal es A. Bueno. Acá tenemos una porción de un cristal, una porción, un pedacito, una vista de un pedacito de material cristalino, donde estos circulitos representan los átomos de algún plano cristalográfico, ¿no? Y acá se nota que hay algo raro, ¿no? Está como trapezoidal esta porción de cristal. Lo notan enseguida, ¿no? Si se fijan, acá yo cuento, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas de átomos, mientras que si cuento acá abajo hay 1, 2, 3, 4, 5 columnas de átomos. O sea, en el camino se nos corta algo. Bueno, lo que se nota es que acá tengo esto, que lo estoy marcando con el azul, a ver si lo resalta el marcador. Esto, ¿se ve la raya amarilla? Sí. Bueno, ahí se perdió un poco. Eso es un semiplano cristalino, porque esto sigue infinitamente hacia arriba. Esto sigue infinitamente hacia arriba y viene hacia acá en la dirección que sale de la pantalla y va hacia atrás en la dirección que se mete adentro de la pantalla, porque esto es un corte de un cristal y el cristal es tridimensional, ¿no es cierto? Entonces este es un semiplano que viene desde una distancia muy grande de arriba y muere acá. Acá se corta. De aquí para abajo no sigue ese semiplano. Y eso ocasiona que este plano cristalográfico acá se tenga que torcer un poco y este plano se tenga que torcer un poco, la falta de continuidad de este semiplano. El canto, esta línea de átomos que entra al plano de la pantalla, la línea de átomos que está acá en el borde de ese semiplano adicional, es lo que se conoce como una dislocación de borde o de cuña. ¿Por qué de cuña? Bueno, porque esto es como si fuera una cuña que está clavada en el material y por eso está separando un poco estos dos semiplanos acá arriba, ¿sí? Y si yo la siguiera empujando, esto se iría metiendo y continuaría separando estos semiplanos. Eso da la idea de que es una cuña. Pero la línea de átomos es la dislocación es un defecto lineal, longitudinal, o sea, tiene dimensiones de metro. Entonces, la dislocación no es el semiplano, es el canto, el borde del semiplano, es esta línea de átomos que entra al plano de la pantalla y sale del plano de la pantalla. Esta es la línea de átomos. Bueno. Lo que vamos a ver es cómo se calcula un vector que la deschaba, porque en realidad acá parece tonto el dibujito, porque tengo solamente unos cuantos atomitos nomás, no tengo una gran cantidad de átomos. Pero, si yo tuviera una fotografía hecha con un microscopio electrónico de una porción de un plano atómico, tendría miles de átomos.
Y tratar de identificar dónde hay una dislocación en una foto donde hay miles o decenas de miles de átomos, complica un poco la vista. Pero hay un método muy piola, que es, si yo voy a hacer un circuito cerrado en el cristal, voy a hacer un circuito cerrado de recorrido en el cristal, dando pasitos iguales, equivalentes a una distancia interatómica. Entonces, partiendo de este átomo, por ejemplo, empiezo a caminar hacia la derecha y doy 1, 2, 3, 4 pasos. De ahí abajo, póngale 5 pasos. 1, 2, no, también 3, 4, no me da para 5. Bajé 4 pasos. Caminé 4 hacia la derecha, bajé 4. Ahora quiero volver. Entonces tengo que caminar 4 hacia la izquierda. 1, 2, 3, 4. Y ahora tengo que subir 4. 1, 2, 3, 4. Y no volví al punto de partida. Me olvidé de marcarlo. El punto de partida era acá. El punto de partida fue ahí. De acá partí yo. Me fui 4 pasos para allá. Me fui 4 pasos para abajo. Volví 4 pasos hacia la derecha. Subí 4 pasos. Y llegué acá. No volví al punto de partida. Eso es porque en el circuito que yo he recorrido está intercalado un defecto. Y ese defecto es esta dislocación. ¿Sí? Si el cristal hubiera estado perfecto, yo recorriendo mismas cantidades, primero hacia la derecha, luego hacia abajo, luego hacia izquierda y luego hacia arriba, tendría que volver al punto de partida. En un cristal perfecto, el camino se cierra, vuelvo al punto de partida. En un cristal donde hay un defecto y yo lo encierro con mi caminata, no vuelvo al punto de partida. Si yo trazo ahora un vector que conecte el punto de llegada con el punto de partida, ¿sí? Ese vectorcito tiene que ser una flechita que está acá horizontalmente, ¿no es cierto? Y que va desde el punto donde yo llegué al punto de donde yo partí. Y tiene módulo igual a una distancia interatómica. ¿Ah? Ese se llama el vector de Burgers. Y lo que hace es indicarme con su módulo que he encerrado una dislocación, porque el módulo es una distancia interatómica. Y la dirección que me señala, en el caso de las dislocaciones de borde, la dirección que me señala el vector de Burgers es una dirección perpendicular a la dislocación. ¿Sí? Fíjense que la dislocación está acá entrando al plano. La dislocación está entrando al plano de la pantalla. Y el vector Burgers acá está contenido en el plano de la pantalla. Entonces, es perpendicular a la dislocación. ¿Sí? Bueno, si hacemos lo mismo acá, van a ver que hacen el recorrido y cuando llegan van a estar a dos distancias interatómicas. Y es porque está clarito que acá, al hacer ese recorrido, van a encerrar estas dos dislocaciones. Está clarito acá hay una y acá hay otra. ¿eh? Está clarito que acá hay dos dislocaciones. Bueno, esos son los vectores Burgers. Hay otra forma de dislocación que es la helicoidal. ¿Sí? Este era un cristal perfecto, pero se lo sometió a un esfuerzo de cizalla. Acá hubo una fuerza que tiraba para arriba, acá hubo una fuerza que tiraba para abajo, y entonces se produjeron desplazamientos de las celditas, estas pueden ser las celditas, ¿ven? Y acá se formó un escaloncito, ¿ven? Bueno, si yo voy, fíjense, si yo vengo por este plano de celditas, acá tengo que pegar un salto para seguir con el que era el plano original. Este era el plano original de estas celditas, y ahora está acá ese plano, ¿ven? Ha pegado un saltito ahí. Bueno, lo mismo va a pasar con este plano de celditas. Acá salto y va a ser este el que sigue. Acá va a ser este el que pega el salto y sigue. ¿Entienden? Bueno. El eje mejor dicho, acá la dislocación es una línea perpendicular que pasa acá por el punto donde ya se desvanece este escalón. Ahí en el punto donde se desvanece el escalón trazo una línea vertical y esa es la dislocación. Se llama dislocación de hélice. ¿Sí? ¿Cómo la encuentro geométricamente? Bueno, hago una caminata partiendo de algún punto, por ejemplo de acá,
y empiezo a caminar. Camino 1, 2, 3, 4 para allá, camino 6 para allá, vuelvo, y cuando quiero llegar al punto de partida me doy con que me choco con una pared. ¿Sí? Entonces, para volver al punto de salida, tengo que irme hacia arriba. Entonces, el vector Burgers acá está en el escalón está verticalmente hacia arriba el vector Burgers. ¿Sí? Y me da un escalón de un parámetro de red. Me da un escalón el vector Burgers mide módulo un parámetro de red. Quiere decir que en ese recorrido yo encerré una dislocación de hélice. ¿Por qué se llama de hélice? Porque en realidad si yo siguiera por este caminito y me meto acá por debajo de este escalón y sigo por esta nueva dirección cristalográfica, cuando dé la vuelta, voy a estar 2 escalones más abajo. Y si sigo y doy la vuelta, voy a estar 3 escalones más abajo, y cada vez que vuelvo acá voy a bajar un escalón más, como si estuviera yendo por una escalera caracol. Y las escaleras caracol son hélices, ¿sí? Son figuras helicoidales. Entonces, por eso se llama dislocación de hélice. El eje de la hélice, en la línea esta vertical que pasa acá por el punto donde ya se desvanece el escaloncito, esa es la dislocación. Esa línea es la dislocación. ¿Está? Bueno, eso en cuanto a dislocación. Ahora vamos a ver difusión. Tenemos que ver difusión antes que se nos vaya la tarde. Es un tema muy importante. Los otros problemitas que eran importantes que vieran, pero que son el problema 7 de dislocación. Ese ya lo dejo para que lo hagan ustedes, el que tiene que ver con este gráfico, creo, el problema 7. Ah, no es el que tiene que ver con el gráfico, no importa, es sobre energía superficial. Pero eso ya lo van a tener que leer ustedes y resolverlo, porque si no vemos ahora lo de difusión, se nos va a ir la tarde. ¿Alguien se acuerda que es un proceso de difusión en sólidos? No sé cuál. O sea, sería un mecanismo, una serie de pasos por lo que ocurre un desplazamiento de los átomos dentro de la red. ¿No? Buen intento, señor Bristes. Heroico intento. Nos está dando la idea de lo que está pasando. La difusión es el hecho de que la materia se mueve dentro de la materia. ¿Qué está diciendo el tío este? Sí, la materia se mueve dentro de la materia. O sea, en un bloque sólido de metal hay movimiento de átomos. Aunque el bloque esté perfectamente en equilibrio, aunque macroscópicamente yo no vea que está pasando nada raro. Ah, qué lindo. Ahí miren qué hermoso dibujo de la dislocación. ¿Ven? Acá está tridimensional. Esto está en el cáliz. ¿Ven qué lindo cómo está la red cristalina con sensación 3D? Acá está el semiplano adicional que se interrumpe. ¿Ven? Este simbolito, que es como una T invertida, me indica dos cosas importantes. A dónde termina el semiplano adicional, esta es la línea de átomos que es la verdadera dislocación, y el palito este horizontal de la T marca un plano muy especial, que se llama plano de deslizamiento. Y ya vamos a ver qué es. Fíjense, el plano de deslizamiento es un plano perpendicular al semiplano adicional, ¿sí? Está justo a la altura donde está la dislocación. ¿Ven? Acá está la dislocación, acá está el semiplano adicional. Este plano se llama plano de deslizamiento.
Y ahí está el vector Burgers. ¿Ven? Le han puesto un vector con 2 flechas. Cosa rara. Pero ese es el vector Burgers. ¿Qué les quería contar? Era porque no interesa la puede dar una dirección. vuelta u otra. Claro, muy bien. Acá está en la línea de dislocación, el eje de la hélice que se forma cuando yo voy recorriendo los planos interatómicos. El eje de esa hélice es la dislocación de borde. Y ahí está el vectorcito Burgers, que es tiene la altura de un escaloncito, ¿no? Bueno, yo quería mostrarles difusión, el hecho de que la materia se mueve dentro de la materia. Esto, miren, esto es un lingote fundido de aluminio, a ver, lingote de plomo. ¿Sí? Cada uno de estas formas que hay acá es como si fuera un cristal. Pero todo el lingote es como un amontonamiento de cristales. Dentro de cada una de estas zonas hay un ordenamiento perfecto de los átomos. Dentro de cada uno de estos es como si fuera un cristal perfecto. Pero ¿qué pasa? Ese cristal perfecto, este cristal perfecto blanquito que está acá, se termina donde aparece este cristal más oscuro. ¿Y por qué este cristal es más oscuro? Bueno, porque la orientación de los planos cristalográficos acá y acá son distintas, entonces el plano de átomos de plomo que afloran en este cristal es distinto al plano de átomos que afloran en este. Y entonces este refleja la luz de una manera y este refleja la luz de otra. El que más refleja es este, por eso sale más clarito. Este refleja menos, por eso sale más oscuro. Entonces los contrastes que hay acá es porque todo es plomo y cada una de estas regiones son regiones cristalinas, pero la orientación de los planos cristalográficos en uno y otro es distinta. Y esto es lo que se llama un material policristalino. ¿Sí? Este es producto de una solidificación. Bueno, quería explicarles ya que pasábamos por esa foto tan linda. Pero vamos a la difusión, vamos a la difusión, vamos a la difusión. Difusión. Miren qué lindo esto que tengo acá. ¿Cómo se llama esta pieza de máquina? Corona. No. ¿Cómo? Sí, No. una foto. Si fuera una bici, esto sería la corona, ¿no es cierto? Pero el nombre más general... Rueda dentada. Engranaje. Engranaje es como le decimos comúnmente, engranaje. ¿Qué se nota? Fíjense, este engranaje lo han cortado, ven que está cortado, ¿no es cierto? Y se nota algo muy, muy impresionante acá. Es que hay una pequeña capa oscura, ven que la superficie es medio oscura, y adentro el alma es bien clarita. Es como si estuviera hecho de 2 materiales. ¿Y cómo? ¿Qué hay que hacerlo de 2 materiales los engranajes? No, se lo hace de un solo material, pero después se le hace un tratamiento térmico de difusión en la superficie para que la superficie se haga muy, pero muy dura, pero el alma quede muy elástica. Entonces el engranaje resiste mucho el desgaste del roce con los otros engranajes, pero absorbe elásticamente los esfuerzos cortantes que hay entre los dientes. Si yo lo hiciera todo de material duro, lo duro es poco dúctil. Y cuando acá actúan los momentos que lo quieren hacer poner en movimiento este engranaje, hay mucho esfuerzo cortante en los dientes, y si esto fuera frágil, se romperían los dientes. En cambio, esta combinación de superficie dura, pero alma elástica, permite la resistencia contra el desgaste y el rozamiento, y la absorción de todos los esfuerzos cortantes de manera elástica. ¿Entienden? Y este cambio de propiedades mecánicas en la superficie se hace mediante un proceso de difusión. Ahora vamos a ver eso. ¿Cómo se demuestra experimentalmente la difusión? Con un ejemplito muy tonto, pero que se lo hace y que anda perfecto. Lo que se llama una cupla de difusión. Yo en el laboratorio agarro un pedacito de cobre purísimo, perfecto, un pedacito de níquel purísimo, perfecto, les pulo las caras, las pongo en contacto, está en vacío esto, no hay nada, no hay ninguna otra sustancia metida acá, los
los cristales estos no tienen imperfecciones, dejo pasar el tiempo y al cabo de un rato voy a encontrar que empiezan a aparecer átomos de cobre donde antes había solo níquel puro y empiezan a aparecer átomos de níquel donde antes había cobre puro. ¿Sí? O sea, al principio yo tenía esta situación, la concentración de cobre, esto es concentración en función de la distancia. La concentración de cobre vale 100% hasta acá y de acá cae a 0 y sigue al 0 hacia allá. Y la concentración de níquel vale 0 desde acá hasta la unión y acá pega un salto y vale 100 desde acá hasta allá. Ese es el estado inicial acá, cuando tengo cobre puro de un lado y níquel puro de otro. Pero si subo la temperatura por encima del cero absoluto y dejo pasar un rato, va a pasar esto. Se me van a meter átomos de níquel donde antes había cobre y se van a meter átomos de cobre donde antes había níquel y los perfiles de concentración van a ser así. Ahora el cobre, la concentración va a empezar a caer y ya no va a ser 0 en el semiespacio que antes era puramente de níquel. Ahora hay una franja alrededor de lo que era la cara inicial de separación. Hay una franja donde hay una mezcla de cobre y níquel. Me tengo que alejar una cierta distancia para volver a tener níquel puro, o me tengo que alejar una cierta distancia para el otro lado para volver a tener cobre puro. Y esto no es que vino nadie a hacer nada, nadie hizo magia. Los movimientos espontáneos de los átomos, por la presencia de los sitios vacantes en equilibrio termodinámico, permitió que por ahí se andaba algún sitio vacante de níquel cerca de la superficie, de la interfaz. Eso permitió que un atomito de cobre pegara un saltito y ocupara ese sitio vacante. Y el sitio vacante pasó al lado del cobre. Pero ya tengo un átomo de cobre metido en el lado del níquel. Y lo mismo puede pasar acá, que haya un sitio vacante del lado del cobre, que permita que un átomo de níquel espontáneamente salte y se pase al lado del cobre. Y después esos atomitos intercambiando con otro sitio vacante se van metiendo, se van metiendo, se van metiendo y se produce esto. Al sistema le gusta el desorden. Al sistema no le gusta estar así. Acá todo el cobre de un lado, todo el níquel del otro, todo perfectamente ordenadito. No. Eso no le gusta al sistema. Al sistema le gusta mezclarse. Y el proceso por el cual se van metiendo los átomos de una especie en el otro y se van entrecruzando, ese proceso es difusión. Es un movimiento de materia dentro de la materia en estado sólido. O sea, no nos resulta nada extraño pensar que yo tengo un vasito de agua puro y tiene una gotita de tinta, yo veo enseguida cómo la tinta se desparrama en el agua y cómo deja un colorcito más o menos uniforme en todo el agua. ¿Sí? ¿Qué ha pasado? Bueno, las moléculas de tinta se han difundido entre las moléculas de agua y se han distribuido uniformemente. En el estado líquido no nos suena raro, ¿no es cierto? Porque sabemos que las moléculas están libres de moverse. En el estado sólido suena medio raro, pero pasa. Por la presencia de los sitios vacantes, o incluso también por saltos entre sitios intersticiales, una especie atómica se puede mover dentro de otra, dando saltitos, ¿sí? Y eso es un proceso de difusión. Y eso es lo que se hizo con el engranaje de acá Se lo fabricó a todo el engranaje con el material blando, con el material elástico, con el acero, que tiene mucha ductilidad, mucha elasticidad. Y lo que se hizo después fue meterlo en un horno con un gas a alta temperatura, y ese gas tiene algún elemento que va a formar la capa dura, que generalmente es nitrógeno o carbono. Entonces, el nitrógeno difunde dentro del acero y forma lo que se llama nitruros de hierro. Y los nitruros de hierro son durísimos, son un material cerámico. El nitruro de hierro es un cerámico, recontra duro, pero frágil. Entonces se le da una capa, este proceso se llama cementado. Le hemos hecho un cementado a este engranaje, lo podemos hacer con nitruro, para que se forme nitruro de hierro, o con carbono, para que se forme carburo de hierro, ¿sí? Que forman ese cementado muy duro, pero muy frágil. Entonces solo le hago una capa finita, lo suficiente para bancar el roce, porque todos los otros esfuerzos lo va a absorber la parte elástica del engranaje. ¿Sí? Bueno, y eso se logró haciendo que los átomos de nitrógeno se vayan metiendo de a poquito
en la red cristalina del hierro por difusión. Se van metiendo de asaltito. Y yo lo apuro al proceso de difusión elevando la temperatura. ¿Sí? Bueno. ¿Se entendió la idea general de la difusión? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Y ya hemos visto ahí una aplicación práctica, ¿no es cierto? Esto del par de difusión es una experiencia de laboratorio para probar que existe la difusión y más o menos a qué tiende, cómo funciona. Y así se puede estudiar cuánto demora en avanzar el cobre en el níquel en el cobre, el titanio con el molibdeno, el oro con la plata, el aluminio con el cobre. Puedo probar distintos pares de difusión y medir las características del proceso de difusión. Qué tan rápido es uno u otro, cómo dependen de la temperatura, etc. Entonces, con estos experimentos puedo deducir cuáles son las leyes que rigen el proceso de difusión. ¿Sí? Esto es un experimento de laboratorio y lo del engranaje es ya una aplicación tecnológica. O sea, una vez que uno domina y conoce el proceso de difusión, puede manejarlo tecnológicamente. Esa es la parte que nos importa como ciencia de materiales, porque estamos modificando las propiedades mecánicas de un material mediante un proceso físico-químico, ¿no es cierto? Acá tienen cómo se produce el intercambio de un atomito. Este puede ser un atomito propio o ajeno. Puede ser, por ejemplo, un níquel que se metió en el cobre. Y acá hay un sitio vacante, entonces, simplemente por la agitación térmica, por la vibración, en algún momento, este atomito gana la energía suficiente para desprenderse de los enlaces atómicos con sus vecinos y saltar al sitio vacante. Y va a quedar esta situación. ¿Ven? Ya el atomito se ha movido, ha recorrido, tiene un desplazamiento neto no nulo. Se movió la materia dentro de la materia. Está viajando ese átomo. Puede ser un propio átomo de cobre, que lo hemos pintado nada más que para verlo, o podría ser un átomo extraño, podría ser un níquel que se metió en el cobre y está viajando. ¿Sí? Entonces la materia se está moviendo dentro de la materia. Y, ¿qué más les quería decir? Este atomito podría haber venido de la superficie por movimiento de otros sitios vacantes que han ido haciendo que de a poquito se vaya metiendo en el corazón del cristal, ¿sí? Y acá está un atomito extraño que está metido ¿cómo se llama este sitio? ¿Cómo se llama este sitio que... Intersticiales, profe. Intersticial. Es un intersticio o un sitio intersticial, ¿sí? Hay un atomito que es lo suficientemente chiquitito como para colarse en un sitio intersticial. Y acá puede pegar, también por agitación térmica, puede pegar un saltito y pasar a otro sitio intersticial. Y ya se movió. Y ahí tiene a su disposición más sitios intersticiales para seguir moviéndose. ¿Sí? Esta es, por ejemplo, la explicación de por qué no se puede tener hidrógeno envasado en un tanque. O sea, sí se lo puede tener, pero uno sabe que está perdiendo. ¿Sí? Porque la moleculita de hidrógeno, ustedes saben que el hidrógeno gas es diatómico, ¿no es cierto? Igual, la moleculita de hidrógeno es tan chiquitita que se cuela entre los intersticios del material del tanque, que generalmente es algún acero. Se cuela entre los átomos del acero y se escapa y se va. Y aunque uno se desespere, lo pinte, le haga lo que sea al tanque, el hidrógeno se va. ¿Sí? Entonces, uno siempre está a pérdida cuando tiene hidrógeno envasado. ¿Sí? Lo mismo con helio, muchos gases se pueden escapar por difusión. Se le puede complicar la vida al hidrógeno para que se vaya a una tasa muy baja, para que el hidrógeno nos dure bastante tiempo dentro del tanque, pero a la larga se está yendo. ¿Sí? Bueno. Entonces, este mecanismo de difusión, este mecanismo donde un átomo pasa de un sitio de red a otro, se llama, utilizando un sitio vacante, ¿no? Se llama justamente difusión por vacante, o por vacancia, bueno. Y esto se llama difusión intersticial. Ahora, a ver, si el átomo que difunde es un átomo de la red cristalina, la que está, se llama autodifusión, ¿sí? Si es cobre que está difundiendo en cobre, es autodifusión, ¿sí?
Y si no, si es un níquel que se está moviendo en cobre, es una interdifusión. Lo mismo con el intersticial. Resulta que también puede haber átomos intersticiales de la propia red, causado, por ejemplo, por el bombardeo de una partícula radiactiva. Supongamos que esto está cerca de una fuente de radiación de partículas alfa. Entonces viene una partícula alfa con muy alta energía, le pega un choque, por ejemplo, a este, lo saca del sitio de red y lo mete en un sitio reticular. Por supuesto, se tiene que deformar un poco la red alrededor, pero la partícula alfa que chocó tiene tanta energía que le alcanza para deformarla la red, para encajarlo a un átomo que estaba en su sitio de red y que quedó clavado en un sitio intersticial. Después, por temperatura, ese tipo puede saltar a otro sitio intersticial y puede saltar a otro y a otro. Eso se llama autodifusión intersticial. Cuesta mucho moverlo a un átomo grande, porque para que este átomo, si es un átomo de la propia red, está metido acá, tiene que tener mucha energía para redeformarla a la red, escaparse de acá y deformarla a la red en otro lugar para encajarse en otro lugar intersticial. Entonces no es muy frecuente. Pero sí es muy frecuente que átomos chiquititos que solitos se pueden colar en los intersticios vayan pasando de intersticio en intersticio. La que tiene más rapidez de producción es la intersticial, por dos razones. Los sitios intersticiales ya existen, están ahí. Y la energía que necesita este atomito, que es extraño, que no forma parte de la red, es mucho menor porque no tiene que romper enlaces, porque no está enlazado. Está metido. No está enlazado, no está formando enlace. Entonces cuesta muy poquita energía empujarlo un cachito para allá, empujarlo un cachito para allá y pasar a este sitio. Entonces, por esas dos razones, este mecanismo es mucho más rápido. Si se difunde mucho más rápidamente un átomo chiquito por los intersticios que un átomo grande por sitios vacantes. ¿Por qué? Porque, bueno, supónganse que yo lo tengo a este átomo y no hay una vacante acá. Ahí está el átomo que tenía que estar. Hay que esperar que primero por temperatura llegue a un sitio vacante hasta acá, y después hay que esperar que este junte la energía suficiente para romper sus enlaces y recién pasar acá. Entonces, la energía necesaria para producir este salto es mucho más grande que la energía para producir este salto. Y si las energías son muy diferentes, el que cuesta menos energía va a ser el que va a ocurrir más fácilmente y más rápidamente. ¿Se entiende? Bueno. ¿Cuál queríamos hacer? Damos uno que sea picante, porque ya se nos va la tarde. Vamos a la parte de difusión. Acá, a ver. Bueno, veamos el punto 5. Las leyes de la difusión son las leyes de Fick, ¿no? La ley de Fick en estado estacionario y la ley de Fick en estado no estacionario. En cualquiera de los casos, el coeficiente de difusión, que es una característica propia del material, depende de la temperatura con esta ecuación, ¿no? Lo que vamos a hacer es utilizar este gráfico para encontrar cuánto vale, a ver, ¿cómo dice? Coeficiente de difusión, ahí está, coeficiente de difusión depende de la temperatura
con la ecuación D igual a D sub 0 por E a la menos Q sobre R. Este Q no es el de formación, ¿no? Este es otra energía, este se llama energía de activación. La Q que vimos antes era la energía de formación de un molde de vacancias. Esta es la energía de activación, es cuánta energía se necesita para que se produzca el salto interatómico de un sitio a otro, ¿no? Entonces, es otra cosa esto. Este factor D0 es un factor característico de cada par de difusión. Los coeficientes de difusión se definen para pares de difusión, ¿no? O sea, por ejemplo, este es el coeficiente de difusión del caso de cobre en oro. Entonces yo necesito tener los datos de cobre en oro. Acá tengo una gráfica en escala de logaritmo. Perdón, esta es escala de logaritmo y esto es inverso de la temperatura y multiplicado por 1000. De cómo varía el coeficiente de difusión del cobre en oro. ¿Sí? ¿Cómo varía el coeficiente de difusión del cobre en oro? Esto es inverso de la temperatura y multiplicado por 1000 para que no queden tantos ceros adelante. Por ejemplo, ¿cuánto vale la temperatura si el inverso y multiplicado por 1000 me da 1? ¿Cuánto vale la temperatura en Kelvin? ¿1 sobre T por 1000 es igual a 1? ¿Cuánto vale T? O 1000 sobre T es igual a 1. 1000. 1000 sobre T es igual a 1, así que T vale 1000. ¿Están de acuerdo? Entonces, este 1 corresponde a una temperatura de 1000 Kelvin. ¿Sí? Y fíjense, 1 sobre T aumenta para allá, pero ¿qué está pasando con la temperatura para allá? ¿Qué está pasando con la temperatura mientras me muevo hacia la derecha? ¿Va a disminuir? Va disminuyendo la temperatura. O sea que acá la temperatura aumenta hacia la izquierda y disminuye hacia la derecha. ¿Sí? Esto es inverso de la temperatura y multiplicado por 1000. ¿Ahí está? ¿Por qué se ha hecho esto? Y bueno, porque fíjense, en la variación del coeficiente de difusión es E a la menos Q sobre RT. O sea que el exponente depende de 1 sobre T. ¿Sí? Entonces, si yo saco el logaritmo en ambos miembros, me va a quedar el factor Q sobre RT. Acá, en lugar de hacer, en vez de sacar logaritmo, se representó directamente los coeficientes de difusión en escala logarítmica. Ya habíamos discutido esto, ¿se acuerdan? Fíjense, desde esta división grande de la escala a esta, hay un cambio en un orden de magnitud. Paso de 1 por 10 a la menos 16 a 1 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Hay una variación. Ah, no, con ustedes no discutí esto, perdón. Hay una variación de un orden de magnitud acá. Paso de 1 por 10 a la menos 16 a la menos 15. De acá paso de 10 a la menos 15 a 10 a la menos 14. De acá de menos 14 a la menos 13. De acá de menos 13 a la menos 12. Y fíjense que la escala no es lineal. O sea, acá esta primera marquita es el 1 por 10 a la menos 16. La siguiente el 2 por 10 a la menos 16. La siguiente es 3, 4, 5. ¿Ven que se va amontonando la escala? Al principio están bien separaditas las marquitas y se van amontonando. Eso pues está en escala logarítmica. Y el 10, el que sería el 10 por 10 a la menos 16, ya es el 1 por 10 a la menos 15. ¿Sí? Entonces acá tengo 1 por 10 a la menos 15, 2 por 10 a la menos 15, 3 por 10 a la menos 15, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, y 1 por 10 a la menos 14. Y así voy. ¿Entienden? Bueno, yo necesito, el problema me está pidiendo que determine, a partir de ese gráfico, cuál es la energía de activación y cuál es el factor preexponencial de sub 0 cuando tengo difusión de cobre
en oro. O sea, tengo que averiguar cuánto vale Q y cuánto vale D0. Atención a esto, jóvenes. Cuando le damos problemas de difusión y les decimos, esta es la forma en que un coeficiente de difusión varía con la temperatura, todos interpretan que D0 es un coeficiente de difusión a una temperatura inicial dada, y entonces si yo cambio y quiero saber cuánto es a otra temperatura, la pongo a esa otra temperatura y ya está. No, 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 no. Este D0 es independiente de temperatura. Este D0 depende de quién está difundiendo en quién, ¿sí? Si esto es cobre en oro, como acá, tiene un valor. Si es aluminio en oro, es otro valor. Si es magnesio en titanio, es otro valor. Depende de quién esté difundiendo en quién y es independiente de temperatura. ¿Está? Bueno, yo necesito para el par cobre-oro, para cobre difundiendo en oro, necesito saber cuánto vale D0 y cuánto vale Q. Tenemos dos incógnitas. ¿Qué necesitamos, estimados jóvenes? ¿Qué necesitamos para resolver dos incógnitas? Jóvenes. Álgebra. Dos ecuaciones. Dos ecuaciones independientes. No se olvide de decir independientes, ¿sí? Para resolver dos incógnitas necesito dos ecuaciones independientes. Si no, ¿sí? No voy a poder. Acuérdense el teorema fundamental del álgebra. Si yo no tengo suficiente cantidad de ecuaciones, no voy a poder resolver las incógnitas. Bueno, entonces yo lo que necesito es formar dos ecuaciones en donde ponga un valor de D y un valor de T conocidos, ¿sí? O sea, con un valor de D y un valor de T tengo una ecuación, con otro valor de D y otro valor de T tengo otra ecuación. Ya tengo dos ecuaciones, ¿sí? Ahora, no son lineales. ¿Qué tengo que hacer para poder resolverlas? Son dos ecuaciones de tipo exponencial. ¿Qué hago para poder operar algebraicamente, fácilmente? ¿Qué hago con una ecuación exponencial para poder operar con el exponente? Aplico el logaritmo en ambos miembros. Claro, exactamente. Entonces busco un valor D sub 1 a una temperatura T sub 1 y un valor D sub 2 a una temperatura T sub 2. ¿Sí? Esas son mis dos ecuaciones. Aplico el logaritmo y bien, me va a quedar el logaritmo de D sub 1 igual al logaritmo de D0 menos Q por R sobre T1. Les digo, sí. Y el logaritmo de D2 me va a quedar el logaritmo de D0 menos Q por R sobre T2. Entonces ahí tengo las dos ecuaciones donde las incógnitas son D0 y Q. Y ya está. Entonces, el único misterio es cómo sacar de acá pares de valores T y D. Entonces, por ejemplo, ya que sabemos que acá la temperatura es 1000, ¿sí? Hemos deducido científicamente que la temperatura es 1000, busco acá, ¿dónde está esto? Me vengo para acá y veo más o menos cuánto es el coeficiente de difusión. Y ponele que sea 1, 2, 3 por 10 a la menos 14. Entonces tengo D1 igual a 3 por 10 a la menos 14. Me pasé. D1, 3 por 10 a la menos 14. Y T, 1000. Esa es la primera ecuación. Y después me busco otro punto donde sepa la temperatura. ¿Cuánto es 1000 sobre 0,85? Eh, 1176.47. Qué feo. Bueno, 1176, pongamos. Nos quedemos con el número redondo. 1176. Voy acá y me va a salir un...
pónganle un 0,2 por 10 a la menos 13, ¿sí? Un 0,2 por 10 a la menos 13 para los 1071, y ya tengo otro. Busquen, en realidad busquen valores más lindos, ¿sí? Pero ya saben cómo hacerlo. 1000 sobre esto les da la temperatura, y con una temperatura que salga linda, busquen un coeficiente de difusión fácil, o al revés, para un coeficiente de difusión fácil, por ejemplo, para 1 por 10 a la menos 15, vienen acá y sacan más o menos cuánto es 1 sobre t, y de ahí sacan t. Es más fácil hacerlo así porque la escala de 1 sobre t sí es lineal. En cambio, tratar de encontrar el coeficiente de difusión a partir del 1 sobre t es un lío, porque la escala de los coeficientes de difusión está en logaritmo, entonces es más complicado. Entonces, entren con algún valor redondito de un coeficiente de difusión y saquen el respectivo 1 sobre t, y de ahí sacan t, ¿sí? Tomen uno por acá, el otro por acá, y con eso tienen dos ecuaciones con dos incógnitas, y de ahí les va a salir. Los coeficientes de difusión salen así, son chiquititos, son de ese orden, 10 a la menos 12, 10 a la menos 15, 10 a la menos, ¿sí? Y se mide en metros cuadrados sobre segundo. Esa es la unidad del coeficiente de difusión, ¿sí? Entonces, con eso pueden resolverlo este problema. Y acá tienen la tablita de la función error para resolver los problemas de difusión dependiente del tiempo, con la segunda ley de Fick. Entonces, recomendación importante, denle un poco más duro al estudio de ciencias de los materiales, haciendo los prácticos ahí al toque cuando terminen de ver los videos. Sáquenle el jugo a la clase los jueves, y los viernes terminemos de redondear. No me hagan hablar tanto a mí, hablen más ustedes. Hubiera estado piola que ustedes ya vinieran con algunos de estos problemas hechos, y acá terminemos de sacar las dudas, ¿no? Bueno, prométanme que van a trabajar más este finde. Ya se está hablando de la fecha del parcial para el 8 de octubre. Probablemente, creo que cae jueves a la tarde, ¿sí? Algunos de ustedes van a tener ese día el parcial de probabilidades a la mañana. Pero no hay otra que tomar por ahí el parcial de ciencias el 8 de octubre, por la tarde. Vamos a terminar de afinar eso. Entonces, por favor, aprovechen a repasar todo. ¿Qué fecha, perdón, profe? ¿El 12 dijo? 8. Ah, 8. 8. Aprovechen a repasar todo, hagan consultas, porfa. Lo que no entiendan, mándenme mail. ¿Cómo era su mail, profe? Ay, Dios mío. A esta altura me está preguntando el mail. hbrizuela@herrera. hbrizuela@herrera, UNT, Eduard. ¿Sí? Gracias. Ahí está en la página del aula virtual, ahí en la presentación de la materia, están los mails de todos los docentes. Consulten con los ayudantes, mándenme consulta a mí si quieren, y estudien mucho. Profe, Sí. en el parcial va a ser, digamos, que tengamos que escribir en una hoja y mandarle fotos, o vamos a tener que elegir la opción correcta, ¿sí? O no tiene todavía. Estamos viendo de que como son una bocha, o sea, son muchos estudiantes, probablemente hagamos el parcial por aula virtual, ¿sí? Con problemas de multiple choice, de resolución numérica, y con problemas teóricos de breve desarrollo. Es decir, va a haber problemas donde ustedes van a tener que escribir. Estamos viendo ahí, en una de esas, si juntamos suficiente cantidad de personal para corregir los parciales, vamos a hacer un escrito, pero lo más probable es que hagamos por aula virtual, y los que estén en condiciones de promocionar,
los que al final de los 2 parciales estén en condiciones de promocionar, les vamos a hacer una evaluación integral escrita, ¿sí? Para estar seguros de que están bien en situación de promocionar, ¿sí? Bien, profe, perfecto. Bueno, les agradezco mucho la paciencia, jóvenes, como siempre. Espero que les haya servido la clase, poco caótica, pero con la mejor onda, y estudien mucho. Que les vaya muy bien. Hasta luego, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Chao, Hasta profe. luego. Gracias. Ya, muchas gracias. 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 Muchas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Chao, profe, gracias. Adiós.